Hoy en la mañana y en la tarde voy a complementar con un tema, de acuerdo al último punto que tengo para hoy día. Pero hemos estado enseñando el libro de los Hechos ya por varios meses. Esta semana y más la próxima voy a terminar completamente ya el libro de los Hechos, que ha sido de tremenda bendición para mi vida, de desafío. Pero de manera especial ha sido impactante el capítulo 26 del libro de los Hechos, donde aparece la tercera narrativa, la cual nos enseña la conversión del apóstol Pablo. Y allí, en esta narrativa, encontramos que el propio apóstol Pablo está frente a la clase alta de Cesarea. Está el gobernador Festo. Está el rey Agripa con su mujer Berenice, que era su hermana. Imagínense el imperio romano como era. Están todos los comandantes de las guarniciones metidos allí, todos los tribunos y la gente de high class. Están reunidos en un salón para compartir ellos, y el apóstol Pablo tiene que relatar su conversión a modo de defensa. Lo que toda esta gente no esperaba era que iban a tener que escuchar el evangelio de la gracia de salvación. Y toda esta gente escucharon la narrativa del apóstol Pablo cuando se convirtió. La primera narrativa aparece de una manera maravillosa, registrada por el doctor Lucas, por el historiador Lucas, aparece en Hechos capítulo 9. Y repito, ya en Hechos capítulo 26 es la tercera y última vez que se narra la conversión del hermano Pablo. En este capítulo 26 yo le puse por título un antes y un después. Gran diferencia, porque el apóstol Pablo en esta narrativa nos presenta una información, un material riquísimo para el pueblo de Dios, riquísimo para los creyentes, donde el Señor me permitió el poder dividir el capítulo 26 en tres partes. Entonces ahí tenemos un antes y un después, una gran diferencia. Hermano, permítame decirle esto, el cristianismo, el cristiano tiene que tener obligatoriamente, como quieras que se diga, tiene que tener un antes y un después. Y el apóstol Pablo, el Espíritu Santo inspirando al apóstol Pablo, nos lo enseña de una manera textual, de una manera gráfica, de tal manera que nos instruye a nosotros en relación a esta verdad inequívoca, incuestionable, indubitable, irrefutable. Entonces tenemos las tres divisiones aquí. Primero, Hechos 26 del 3 al 8, la nueva vida de Saulo a Pablo. Capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12 y capítulo 13 se habla de Saulo. Pero en el capítulo 13, en el primer viaje misionero de Saulo, el Espíritu de Dios cambia el nombre de Saulo a Pablo, y desde entonces no es nunca más llamado Saulo, es llamado Pablo, porque era un nombre griego, porque él era llamado para predicar a los gentiles, y el nombre Saulo no iba a ser bien recibido ni entendido por los griegos. Por lo tanto, Pablo fue el nombre de él, e implica como ilustración una nueva vida. La nueva vida de Saulo a Pablo, Hechos 26, del 3 al 8. Si es una nueva vida, existe un nuevo propósito en esa vida, una nueva comisión en esa vida,
un nuevo trabajo para esa nueva vida. Entonces tenemos el nuevo propósito de la nueva vida de Pablo. ¿Qué es lo que hacía Pablo antes de convertirse? Perseguía a los cristianos, perseguía a la iglesia, los torturaba, los consentía en la muerte. Era el asesino intelectual de los creyentes. No quería saber de Cristo, no quería saber del Señor, no quería saber del cristianismo. Porque en Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 26, él registra que él creía que era correcto perseguir a lo que él llama la secta de los nazarenos. Entonces, él perseguía a la iglesia, a los creyentes, los encarcelaba, los torturaba y consentía en la muerte de ellos. Como algunos dicen, parte del Sanedrín, tenía autoridad. Entonces, una nueva vida tiene un nuevo propósito, nueva comisión. Eso aparece en Hechos 26, versículos 9 al 20. Allí aparece registrado el trabajo antiguo y el trabajo nuevo. Y luego, la tercera parte de este capítulo, si hay una nueva vida y hay un nuevo propósito, también el nuevo mensaje de la nueva vida de Pablo. ¿Cuál era el mensaje del apóstol Pablo? Antes, un mensaje de muerte, un mensaje de dolor, un mensaje de odio, un mensaje recalcitrantemente religioso, ciego, fanático, un mensaje no de acuerdo a la teología divina ni celestial, no de acuerdo al Antiguo Testamento por los profetas. El nuevo mensaje era un mensaje de amor, un mensaje de esperanza, un mensaje de gozo, un mensaje de vida nueva, un mensaje de vida regenerada, un mensaje de vida transformada, un mensaje de vida eterna en la gloria. ¿Alguien dice amén? Ese es el nuevo mensaje. Ahora, en esta tercera parte me ha parecido bien dividirlo. El nuevo mensaje de la nueva vida de Pablo. ¿Ok? Primero, la primera parte de este mensaje que predicamos, primero un mensaje de persuasión para que abra sus ojos, versículo 18. La segunda parte, un mensaje de iluminación divina, persuasión divina, iluminación divina, de las tinieblas a la luz, versículo 18. Y la tercera parte, de la primera parte de la tercera parte, un mensaje de liberación divina. La tercera parte tiene 3 mensajes. Y la primera parte de estos 3 mensajes es mensaje de persuasión divina, iluminación divina, liberación divina. Segundo mensaje de la tercera parte es un mensaje nuevo para vivir la vida cristiana en lo terrenal. Perdón, se me olvidó decir algo. El primer mensaje, un mensaje nuevo para dar vida cristiana eternal. Hay una vida cristiana que no tiene vida eterna, porque es una vida cristiana tradicional y religiosa. No ha nacido de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo. Arrepentirnos y creer en Cristo el Mesías para nacer de nuevo, para ser regenerado. Entonces hay una cristiandad tradicional, pero no ha nacido de nuevo. El nuevo mensaje de Saulo, convertido a Pablo, es un mensaje de persuasión divina, por lo tanto de iluminación divina, por lo tanto de liberación divina. Eso implica nuevo nacimiento, eso implica regeneración. ¿Para qué? Para tener una vida cristiana eternal. Pero la segunda parte del mensaje nuevo del apóstol Pablo es un mensaje para que esa vida cristiana eternal se pueda vivir en la tierra. Terrenalmente también tiene 3 partes. Un mensaje de perdón divino
para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado, versículo 18. La segunda parte, si hay perdón de pecado, un mensaje de santificación divina, herencia entre los santificados. Es decir, todo aquel que cree en Cristo es sacado del mundo, de la contaminación del mundo, del pecado del mundo, y es llevado por la fe en Cristo al grupo de los santificados, al grupo de los santos. Por eso, un mensaje de perdón divino que nos lleva a un mensaje de santificación divina. Y por lo tanto, nos lleva a un mensaje, aquí me equivoqué, un mensaje de herencia divina, herencia entre los santificados. ¿Cuál es la herencia? Hay herencia terrenal, pero hay herencia eterna. Esos son los dos mensajes. Todo esto ya lo predicamos en la semana pasada. Hoy busque el libro de los Hechos. Y póngase en pie, por favor, para reverenciar la palabra de Dios. Hechos capítulo 26. Hoy he de predicar el último mensaje de la serie basado en algunos aspectos de estos versículos. Hechos capítulo 26, versículos 18 al 22. Permítame darlo por lectura. Quiero que usted siga con su vista. Hechos 26, 18. Para que abra sus ojos, persuasión divina, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, iluminación divina, y de la potestad del poder de Satanás a Dios, liberación divina, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados, perdón divino y herencia entre los santificados. Ahí tenemos primero el perdón divino, segundo santificación divina, tercero la herencia divina. Y aquí está el apóstol Pablo dirigiéndose al rey Agripa, donde dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, es decir, a los judíos, y a los gentiles que predicó, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Es decir, en esta tercera parte, me pareció bien, al haber estudiado, llevar esta dirección. El primer mensaje de esta tercera parte, dirigido para obtener vida cristiana eternal. La segunda parte, para saber vivir la vida cristiana eternal en lo terrenal. Esta última parte este mensaje nuevo, es para que la gente se convierta a Cristo. Es un llamado personal. Aquel hombre, aquella mujer que vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a la conversión, es un llamado para hacer obras dignas de arrepentimiento. Padre, bendice tu palabra en nuestros corazones y glorifícate y enséñanos a través de estas maravillosas verdades que están registradas en tu santa palabra. Padre, persuade, ilumina, convence, para gloria tuya, para salvación, para consagración, para reconciliación contigo. Bendice este tiempo y tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amado, el Señor le bendiga, pueden tomar asiento. Entonces, la tercera parte es un mensaje nuevo para desafiar o desafiando al hombre a responder al llamado de Dios. Primero, es un mensaje cristocéntrico basado en el versículo 18. Segundo, es un mensaje de fe para que reciban por la fe. Tercero, es un mensaje de arrepentimiento que implica conversión. Y cuarto, es un mensaje para hacer obras dignas de arrepentimiento.
Este último punto solamente lo voy a tocar brevemente porque a la tarde vamos a enseñar qué significa esto de las obras de arrepentimiento, ¿ok? Obras de salvación, ¿ok? Así que vamos entonces para allá. Hoy, para concluir entonces la serie, hemos de enseñar un mensaje nuevo, desafiando al hombre, a la mujer que vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza, para desafiar al hombre aquel, para que responda al llamado de Dios. Que no deje para mañana lo que puede hacer hoy. Que hay un antes. Ese antes es fracasado. Ese antes por el pecado, por la maldad, por el diablo, por la mundanalidad. Ese antes causó errores en las vidas del antes. Y esos errores han causado horrores, han causado dolor, desesperanza, inquietud, problemas, fracasos, complejos, frustraciones. Esa es la vida delante, una vida cargada con emociones negativas, incorrectas, con emociones dañadas por el pecado. Ese es el antes. Pero hay esperanza, mis amados hermanos, iglesia. Hay esperanza. Ese antes, controlado por el diablo, por la oscuridad, por el reino de las tinieblas, ese antes se puede acabar. Hay un nuevo comienzo. ¿Cuántos de los presentes y cuánta gente en este mundo, en más de alguna oportunidad, ha pasado en su mente y en su corazón con este tipo de pensamiento? ¿Cómo me gustaría comenzar todo de nuevo? ¿Cómo me gustaría nacer de nuevo? ¿Cómo me gustaría hacer borrón en mi vida y borrón y cuenta nueva? ¿Cuánta gente, por causa de su desesperanza, por causa de su vida aproblemada, dañada, quisieran volver a nacer? Y por eso que el alto índice de suicidio, y por eso que el alto índice de vicio, y por eso que el alto índice de presos, de asesinatos y cuánta cosa es grande. Porque el hombre no tiene esperanza, la humanidad no tiene esperanza, creyendo en una religión, creyendo en una iglesia, creyendo en una filosofía, creyendo en un hombre, creyendo en una filosofía como la que desarrolló Confucio, que como ya les dije hace un tiempo atrás, Confucio nació Confucio, vivió Confucio y murió Confucio. Y hay un grupo de gente que sigue a Confucio, igual que Confucio. Nacieron Confucio, viven Confucio y vivirán Confucio. Pero iglesia, hay un nuevo comenzar, hay un nuevo despertar en la fe de Cristo. Para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo, para dar un nuevo comienzo, una nueva vida. Por eso dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas de viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Por lo tanto, en este primer punto, lo que tenemos que dar un pequeño énfasis es que este mensaje nuevo del apóstol, que el Espíritu Santo le dio al apóstol Pablo para que comunicara a los judíos y a los gentiles inconversos, dirigido a ellos, al corazón de ellos, a la mente de ellos, a la voluntad de ellos. Es un mensaje, primero, cristocéntrico. Hermano, este libro, de Génesis al Apocalipsis, es cristocéntrico. Todo este libro, cada uno de los 66 libros de la Biblia, tiene alguna mención tocante al Mesías.
tocante a Jesucristo, el Señor, el Salvador. Cada uno de estos libros, todos hablan del Mesías en algún sentido. Y si hay algo que tiene que entender aquel hombre, aquella mujer que vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza, es que el mensaje que Dios, el Espíritu, le dio al apóstol Pablo era un mensaje cristocéntrico. Mire, ahí lo dice versículo 18, casi al final, para que reciban por la fe que es en mí. Cristo dice: yo soy el importante, yo soy la figura, yo soy el Salvador, yo soy el Redentor, yo soy el Mesías. No es religión, no es iglesia, no es el Papa, no es María, no es el pastor, es Cristo. Cristocéntrico. No crea en la iglesia cristiana bautista. Nosotros somos una iglesia cristiana con el apellido Bautista. No crea en la iglesia. No crea en una religión. Crea en Cristo. Él es el que perdona pecado para que reciban por la fe que es en mí. Y quiero que sepan que esta frase no es autoría de Pablo. No se le ocurrió a Pablo. Pablo está enseñando lo que el Señor en Hechos capítulo 9 le mostró a Pablo y le enseñó a Pablo. Y Pablo está refiriendo a los oyentes lo que el Señor le dijo a él. Y el Señor le dijo a él: Pablo, ve a las naciones. Ve a este mundo que vive perdido, sin fe, sin Cristo y sin esperanza. Ve y diles para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado. Mensaje cristocéntrico. Él es el importante. Él es el héroe. Predicando puerta a puerta por las calles, me encuentro con gente que creen en María y me hablan de María y hasta me han insultado. Y cuando puedo hablar con ellos, yo les digo: permítame hacerle una pregunta para que usted entienda cuál es el personaje importante en la Biblia. No estamos rechazando ni descuidando a María, pero todo en su justa dimensión. Y yo le hago esta ilustración. Si usted tiene un hijo que va a la guerra y usted vive en un pueblito y ese hijo se convierte en un héroe, cuando el pueblo sabe que su hijo va a llegar, que está vivo y que es un héroe, el pueblo quiere levantar una imagen, una estatua al héroe que va a llegar. Entonces, el día que llegan, reúnen a todo el pueblo y la imagen está cubierta con una manta y hacen el homenaje en favor del héroe que llega. Y cuando sacan la manta, el tapete, cuando sacan la sábana que está cubriendo la imagen es de la mamá y no del héroe. La pregunta es: ¿quién es el héroe? ¿La mamá o el hijo? El hijo. Amén. Entonces la imagen como héroe, ¿a quién corresponde? ¿A la mamá o al hijo? Al hijo. Dígame usted, ¿quién es el que murió en la cruz del Calvario? ¿La mamá o el hijo? Él es el héroe. Él es el Señor. Él es importante. María simplemente es un instrumento en las manos de Dios. María dijo: hágase conmigo conforme a tu voluntad. Yo soy la esclava del Señor. Dijo María en Lucas o en Mateo, uno de esos dos libros. Es un mensaje cristocéntrico. La Biblia, a través de todas sus páginas, nos menciona que Cristo es el Señor. Y Pablo tenía que entender esto, porque Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 9, y ser hallado en Él, dice Pablo, en Cristo, en el Mesías, no teniendo mi propia justicia. Pablo tenía su propia justicia, sus obras,
sus buenas obras en favor de la religión, como fariseo recalcitrante que era. Pero Pablo, cuando se convirtió, cuando vino esa luz que lo envolvió y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Pablo, mirando hacia arriba sin mirar a nadie, solamente escuchando la voz, dice: Señor, ¿quién eres? Y el Señor le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y dice Hechos capítulo 9: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En ese momento había dejado atrás su religión, había dejado atrás su justicia, había dejado atrás sus obras, había dejado atrás todo lo que creía, porque ahora se daba cuenta que aquel a quien él perseguía y que creía que estaba muerto, ahora se daba cuenta que era verdad lo que Esteban dijo y lo que la gente que moría por causa de él, decían al final en sus labios, hablando del Mesías que lo recibía y que está vivo. Pablo tuvo que entender que el Mesías estaba vivo y se rindió a Cristo el Señor. Por lo tanto, él cambió el mensaje, un mensaje religioso de odio, a un mensaje de amor, de esperanza. No es casualidad, Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y solamente en el Evangelio de Juan hay una cantidad grande de versículos que hacen notoria esta verdad inequívoca, incuestionable, irrefutable, indubitable de que Cristo es el mero mero y que nosotros somos cristocéntricos en toda la extensión de la palabra. Pedro dijo en Juan 6:68: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por lo tanto, primero, es un mensaje cristocéntrico. Hermano, cuando usted sale a la calle a predicar, o cuando le predica a un familiar, o cuando le predica a un amigo, no mencione la iglesia, no mencione su religión, menos mencione al pastor Jerry, solamente a mí me puede mencionar. No mencione a los pastores, mencione, así dice el Señor, así dice la Biblia, Cristo es el que manda. Cristocéntricos. Amén. Es el mensaje que predicamos. Hay muchos. Por eso Juan el Bautista, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Juan el Bautista? Es necesario que yo mengüe y que él, ¿qué? Crezca. Es triste ver tantos pastores, tantos líderes de iglesias que se ensalzan a ellos mismos y no le dan la gloria a Dios. Hermano, no le quitemos un ápice, un chin de gloria a Dios como le corresponde. Toda la gloria es para Dios. Tengamos mucho cuidado. Que es necesario que yo mengüe. Es necesario que usted mengüe para que crezca Cristo en nosotros. Primera verdad, es un mensaje cristocéntrico. Por lo tanto, si es un mensaje cristocéntrico, ¿qué vamos a hacer con este mensaje? Ahí entonces, versículo 18, allí mismo, para que reciban por la fe. Segundo, es un mensaje de fe. Hermano, fe implica creer. Fe es creer. Creer es fe. Es confiar. Primero es un mensaje cristocéntrico. Segundo, para que crean por la fe en mí y reciban perdón de pecados. El mensaje nuevo que el Señor le dio a Pablo no solamente era un mensaje cristocéntrico, era un mensaje de fe. Donde
donde dice Pablo, oh rey Agripa, y para no ser desobediente a la visión, por lo tanto me puse las pilas. Y prediqué en Damasco, y prediqué en Jerusalén, y prediqué en Judea, y prediqué aquí, y prediqué acá, y a los gentiles. Porque el mensaje va dirigido a aquel hombre, a aquella mujer que vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Cristocéntrico. Pero para que sea efectivo hay que creer, tener fe, confiar en Cristo, en su obra, en sus palabras, en sus verdades, en su milagro, en su pronta venida. Creer en el Mesías, en Cristo. Por causa de creer en Cristo, solo entonces recibiremos por la fe, por el creer que es en Él, en Cristo, perdón de pecados y no al revés. Creemos y por creer se operan dentro del hombre que vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Se opera esta portentosa, esta milagrosa, esta maravillosa operación espiritual, regenerando al hombre de adentro hacia afuera, porque la religión solamente te cambia por fuera. Te pone con corbata, te pone con camisa blanca, y las mujeres con faldota, y eso es religión al final. Son conceptos que creemos, son valores que creemos, son principios que creemos, pero al final la religión cambia por fuera. Pero el mensaje de Cristo cambia de adentro hacia afuera. Y todo esto sucede por la fe, por el creer, por el confiar en Cristo, el Mesías. Y es interesante, ya lo he dicho en algunas ocasiones, si hay un libro en la Biblia que debería ser llamado el Evangelio del Creer, es el Evangelio de Juan. Solamente en 3 capítulos de los 22 capítulos, 21, 22, de los 22 capítulos, solamente en 3 capítulos no aparece el verbo creer, o como sustantivo o como adjetivo. Solamente en 3 capítulos. Todos los demás capítulos se menciona creer en Cristo. El que no cree en Cristo, creyendo en Cristo, creyentes en Cristo. En el Evangelio de Juan es el único evangelio que abarca la verdad maravillosa, portentosa, de que Dios invita al hombre a creer, llama al hombre a poner fe en el Mesías. A ver, a los intelectuales, a los cabecita caliente, a los que les gusta pensar, ¿cree usted que si el hombre no tuviese la capacidad y la libertad para creer, cree usted que Dios le mandaría a creer? ¿Quién de vosotros teniendo un hijo inválido? ¿Quién de vosotros que teniendo un hijo inválido que no puede correr, le dice, hijo, vete a la esquina corriendo a comprar pan? Ridículo, ¿cierto? Irónico. ¿Usted cree que si el hombre no tiene la capacidad de creer, usar legítimamente su libre albedrío, ¿usted cree que Dios lo mandaría a creer? El Evangelio de Juan, en casi todos los capítulos se menciona creyendo. Por ejemplo, Juan capítulo 2, versículo 11 dice, y este principio de señales hizo Cristo y los discípulos creyeron en Él. Esto implica, apartándome un poquito, que Dios manda al hombre a creer para Dios hacer responsable al hombre para que crea si quiere o no crea si no quiere. No es casualidad lo que dice, por ejemplo, no lo busque, Ezequiel
Ezequiel 33:11, donde Dios dice en su palabra que Dios no quiere la muerte del que muere. Ezequiel 33:11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que ¿qué? Sino que se vuelva, es decir, que se arrepienta y se convierta. Ese término volver en el Antiguo Testamento implica arrepentimiento y conversión, sino que se vuelva el impío de su camino de maldad, de impiedad, de pecado, que tenga un cambio de actitud hacia el pecado, para que santifique a Dios en su vida. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Hermano, Dios no quiere la muerte del que muere. Es el hombre que si quiere vivir, cree en Cristo. Es el hombre que si quiere morir en sus delitos y pecados, no cree en Cristo y punto. Y solamente voy a mencionar algunos versículos en el libro de Juan. Juan capítulo 3, versículo 18. El que en él cree, Juan 3, 18. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo para alumbrar al mundo, para que entiendan que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Salvador. Y dice, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan capítulo 3, versículo 36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no puede creer en el Hijo no verá la vida. ¿Cómo que no, Samuel? Hermano, yo soy el pastor, yo estoy leyendo aquí, usted no puede venir a decirme que no. Vuelvo a leer de nuevo, Juan capítulo 3, 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no puede creer en el Hijo no la verá. No, hermano, no dice el que no puede, dice el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan capítulo 5, 39. Escudriñad las Escrituras, dijo Cristo, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Es decir, no queréis creer en Cristo para tener vida eterna. Amados hermanos, el nuevo mensaje que Dios le dio a la nueva vida de Pablo, con un nuevo propósito, un nuevo trabajo para Pablo, era un mensaje para comunicar esperanza, para comunicar amor, para comunicar vida eterna, para que las vidas sean regeneradas, perdonadas, transformadas, justificadas, glorificadas. Y aprendamos a vivir una vida cristiana como Dios manda, como Dios pide, como Dios enseña. Por eso, el primer punto es cristocéntrico. El segundo punto es un mensaje de fe. ¿En quién? En Cristo. Mensaje para creer en Él. Pero la Biblia me enseña que van a haber muchos que no quieren creer, porque están cómodos en su pecado, están cómodos creyendo que su dinero les va a salvar, tan cómodos creyendo que su fama les va a permitir que Dios haga, abra la puerta escondidamente cuando se muera para entrar al cielo. No. Solamente en Cristo hay esperanza. Solamente Cristo salva. Un mensaje de fe. Un mensaje cristocéntrico, un nuevo mensaje de fe en creer en Cristo. Tercero, un mensaje nuevo al arrepentimiento del hombre. Versículo, capítulo 26, Hechos 26, versículo 20.
sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que anunció que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Hermano, este término, para que se arrepintiesen y convirtiesen a Dios, va de la mano. Nótese la secuencia: un mensaje cristocéntrico, un mensaje de fe para creer en Cristo, un mensaje de fe para que creyendo en Cristo sean perdonados nuestros pecados, donde Dios nos llama al arrepentimiento y a la conversión. Estos dos términos van de la mano. Estas acciones que Dios demanda en el hombre, de alguna manera fundamentan su accionar sobre la base del creer. El que cree en Cristo y de verdad cree en Cristo el Mesías, como la Biblia lo enseña, como la Biblia lo manda, que Él murió en la cruz del Calvario para perdonar, para derramar su sangre, y que su sangre nos limpia de todo pecado, porque el pecado nos condena y nos manda al mismísimo infierno, pero la fe en Cristo nos perdona de todo pecado. Pero para llegar a esa realidad de que seamos perdonados, hay una acción demandante de parte de Dios para con el hombre que está en este proceso de búsqueda de salvación. Este proceso es arrepentimiento y conversión. No es al revés. No es primero conversión para luego haber arrepentimiento. Primero es el arrepentimiento y luego, como consecuencia, viene la conversión. Por eso que los puse juntos. Es decir, se demanda de parte de Dios al hombre la acción voluntaria, deliberada y racional, mental, ¿cierto?, de arrepentirse. La palabra arrepentimiento, como leímos en el libro de Ezequiel, dice: dile, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino. Volveos de vuestros malos caminos. La palabra arrepentimiento tiene una connotación directa con lo que es el pecado. Es decir, el pecado me llevaba en una dirección, deleitaba el pecado, me deleitaba en el pecado, me deleitaba en la maldad, me deleitaba en el odio, me deleitaba en la avaricia, me deleitaba en el rencor, me deleitaba en la inmoralidad sexual, me deleitaba en un montón de cosas que eran pecaminosas. El arrepentimiento es un cambio de mente, de actitud hacia el pecado, que nos duela. Que entendamos que el pecado destruye vidas y destruye mis relaciones cercanas, y finalmente el pecado destruye mi vida eterna. Y ese pecado llevó a mi Cristo a la cruz del Calvario. Por mi culpa, por mi pecado, Cristo murió en esa cruz. Arrepentimiento quiere decir arrepentirse, dejar de experimentar esa satisfacción, ese anhelo de buscar lo mal hecho, de buscar el pecado, y entonces cuando viene ese arrepentimiento, la vida cambia de dirección rumbo al cielo. Y cuando la vida cambia sobre la base del arrepentimiento, ese cambio es la conversión. Y somos convertidos. ¿Me explico? ¿Se entiende lo que estamos tratando de enseñar? Ese es el genuino mensaje. El primer mensaje que predicó Jesucristo, registrado en la Biblia, es acerca del arrepentimiento. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo primero, el primer mensaje que registra
la Biblia de Jesucristo, después que llegó de la tentación en el desierto: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo coloqué en orden jerárquico, porque luego, aunque fue antes, Juan el Bautista, en Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 3, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan el Bautista también predicaba el arrepentimiento. Lucas capítulo 5, que acabamos de leer, Cristo dice en Lucas capítulo 5 que Él fue enviado a predicar arrepentimiento, que yo lo marqué aquí. Lucas capítulo 5, 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, como consecuencia a una vida nueva, a una vida convertida, a una vida salva, a una vida perdonada, a una vida regenerada, a una vida eterna. Sin arrepentimiento no hay cielo. Repito, sin arrepentimiento no hay cielo. El arrepentido le duele el pecado. Mi esposa se levanta a las 5:30, 6 de la mañana para buscar a las hermanas que vienen a la cocina. Y yo estaba todavía contando corderitos. No me despierte a las 5 de la mañana porque tengo legiones de demonios dentro de mí. No me despierte a las 5 de la mañana, a no ser por una razón justa. Alex, no te atrevas a despertarme a las 5 de la mañana. Pero mi esposa, con temor y temblor, me fue a despertar en la mañana. Gabriel, hay un vehículo que está bloqueando el camino. No deja salir carro. Chútale ahí, mi madre, dije yo. ¿Qué es lo que está pasando? Espero que esa palabra no sea fea para usted. En Chile es una expresión de asombro. Chútale. Eso, chutear la pelota. Y me levanté corriendo. Hermana Brisca, ¿sabe lo que yo iba pensando mientras cruzaba la calle? Cualquiera agarra un punzón y un cuchillo y le revienta las 4 gomas. Ay, pastor, ¿no le dije que a las 5 de la mañana yo tengo demonios? Señor, haz tu justicia y toma control. Yo no. No me conviene. ¿Sabe lo que es eso? Eso es un cambio de vida. Porque usted no quiere haberme conocido antes de yo haber sido cristiano. Usted no quiere haberme conocido. La venganza es mía, dice el Señor. Y el que toma venganza está ocupando el lugar del Señor. Y yo no quiero tomar el lugar del Señor por una tonta venganza. Es un ejemplo. Lo que significa una vida arrepentida, una vida transformada y una vida convertida. De todas maneras, ¡hello! Porque yo no escuchaba, no me puse los aparatos, las antenitas de vinil. Mi esposa me dijo que estaba el carro encendido. ¡Hello! No me escuchaban. ¡Hello! No me escuchaban. Abrí la puerta. ¡Hello! Y como no me escuchaba, despiértate, hombre. Era el vecino. Oye, brother, el Emanuel de acá al frente, un nigeriano. Ay, pastor, I'm sorry, pastor. Muchacho, ponte en el parqueo y deja salir a mi esposa. Dios tenía la respuesta.
Ahora imagínense qué hubiera pasado si yo voy de vuelta a la cocina, agarro un punzón y le reviento una goma y después me doy cuenta que es mi vecino. Y el hombre estaba durmiendo en el carro porque Dios tenía la respuesta. Eso es una vida arrepentida y convertida. A mí la policía me daba palos y pelas cuando era joven. Por buena gente y por lindo que era. Cristo predicó el arrepentimiento, cosa importante en todo este proceso. Juan el Bautista predicó el arrepentimiento, cosa importante. Pedro, Hechos 2:37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Allá hay un concepto teológico que en alguna oportunidad yo lo voy a explicar. Recuérdese que el libro de los Hechos es un libro de transición. Difícilmente podemos sacar doctrina de un libro de transición, del judaísmo al cristianismo, de la ley a la gracia, por decir así, de la religión judía a la religión cristiana. Romanos 2, búsquelo. Quiero terminar con este punto, con este pasaje. Pero el problema está que el hombre no quiere arrepentirse. El hombre quiere vivir una religión sin arrepentimiento. Quiere vivir una supuesta salvación ficticia, utópica, irreal, pretendiendo vivir una vida cristiana sin arrepentimiento. Hay un problema con eso. Hay un problema. Porque a través de toda la Biblia, los profetas del Antiguo Testamento, volveos, 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 volveos. Ese volver implica arrepiéntete. Y el Nuevo Testamento no deja de ser lo mismo. Arrepentidos, arrepentidos, vuélvanse de sus malos caminos, convertidos a Jehová, convertidos al Señor, cambiad vuestros caminos, enderezad vuestras veredas. Mire lo que dice Romanos 2, por si acaso, versículo del 1 en adelante. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Pero mire ahora el versículo 4. Mire el amor de Dios aquí. Mire la gracia de Dios en el versículo 4. Mire la misericordia de Dios en el versículo 4. Mire la paciencia de Dios en el versículo 4. Mire el mensaje tierno, amoroso, portentoso, maravilloso de Dios para nuestra vida. Versículo 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Es decir, Dios tiene toda paciencia y va permitiendo situaciones en la vida del hombre para que mirando al cielo busque arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento, no hay vida cristiana eternal, solamente ficticia terrenal. Porque sin arrepentimiento no hay cambio de vida, no hay conversión. O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio, del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. No es que las obras salvan, óigame bien, las obras muestran tu vida salva o tu vida condenada. Las obras muestran tu vida convertida
o tu vida no convertida. De eso se trata. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Cómo va a pagar? Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. No que el bien hacer los salva, el bien hacer es sinónimo de que ha habido arrepentimiento y conversión, de acuerdo al pasaje. Y de acuerdo al contexto bíblico, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. ¿Por qué hace lo malo? Porque no hay arrepentimiento. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno. ¿Por qué hace lo bueno? Porque ha habido arrepentimiento y conversión. Porque no hay hombre que haga lo bueno, sino solamente a través de arrepentimiento y conversión. Al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de persona para con Dios. Entonces, resumamos. El nuevo mensaje que Dios le dio al apóstol Pablo. Primero, entendamos que es un mensaje cristocéntrico. Entendamos que es un mensaje de fe. Quitando la justicia mía, creyendo que mi religión me salvaba, que la iglesia me salvaba, que mis buenas obras me salvaba, y poniendo a Cristo para que me salve y me perdone. Un mensaje nuevo, cristocéntrico, un mensaje nuevo de fe, un mensaje nuevo de arrepentimiento, finalmente. Y no voy a profundizar en esto, aquí termino, porque a la tarde voy a explicar esto. Versículo 20, Hechos capítulo 26, 20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, y como consecuencia, oiga bien, y como consecuencia de ese arrepentimiento para con el pecado y a conversión para volverse a Dios, hacer obras dignas de arrepentimiento. No es casualidad que Tito capítulo 3 versículo 8 dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, de acuerdo bíblicamente hablando, procuren ocuparse en buenas obras. Para mí existe un paralelo o una afinidad entre lo que es haciendo obras dignas de arrepentimiento y haciendo buenas obras a las cuales los creyentes fuimos llamados, y preparadas estas buenas obras desde antes de la fundación del mundo, para que los creyentes anduviésemos en ellas. Termino con estos pensamientos. Pero, repito, aunque las obras no salvan, no obstante, es imposible, según la Biblia, pretender que alguien, habiendo aceptado a Cristo, habiendo recibido a Cristo y habiendo tenido supuestamente todo este cúmulo de actos milagrosos y portentosos de parte de Dios dentro de él mismo, de esa persona, arrepentimiento, conversión, regeneración, justificación, es imposible que esta persona que dice que tiene todo esto, luego entonces no sea capaz de dar, no sea capaz de mostrar las obras y los frutos dignos del arrepentimiento. Por lo tanto, la correcta forma de saber si la persona se arrepintió y se convirtió son las obras dignas del arrepentimiento y las buenas obras preparadas para él. Porque no soy de los que creo que una oración salva. Repito, no soy de los que creo que una oración salva. Y nunca he creído esto que salimos a la calle. ¿Cuántas personas se convirtieron? Pastor, 3, yo 4, yo 5. Yo no creo en eso. Yo no creo en eso.
Nunca lo he creído. Yo creo que la persona que de verdad entregó su vida a Cristo, se arrepintió y se convirtió, vamos a esperar las obras dignas de arrepentimiento. Que muestran que se arrepintió de verdad, que muestran que se convirtió de verdad. Este pasaje nos enseña entonces un antes y un después. Una gran diferencia. Porque se nota la diferencia entre la vida antigua y la vida nueva. Se nota la diferencia del trabajo antiguo y del trabajo nuevo, del conducir tu vida antigua al conducir tu vida nueva. Se nota el mensaje antiguo con el mensaje nuevo. Y yo pregunto en este día, ¿qué va a hacer usted con este mensaje, con este llamado de Dios, que es cristocéntrico? Y que es un mensaje de fe. Dios te invita y te llama el creer en Cristo sobre la base de arrepentimiento, de arrepentirse y convertirse. Y luego entonces hacer obras dignas de arrepentimiento. Esa es la obra completa que Dios hace, que quiere hacer y hace en cada ser humano. Lo hizo en el apóstol Pablo, lo hizo en los profetas y en los hermanos del Antiguo Testamento. Lo sigue haciendo hoy y todavía hay oportunidad que lo siga haciendo para mañana. Pero no deje para mañana lo que puede hacer hoy. Repito, no deje para mañana lo que puede hacer hoy, porque ninguno de los presentes puede decir que con seguridad que a la tarde va a venir a la iglesia. Ninguno puede decirlo con seguridad. Porque si no me equivoco, Proverbios 27 dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué trae de sí el día. Creo que Proverbio o Santiago. Oye, tantos versículos en la cabeza. No nos jactemos de lo que puede. No aseguremos a nadie que de aquí a 10 minutos estamos vivos. Usted puede salir aquí a la puerta y se cae una cornisa ahí arriba. Quizás si le cae en alguno de ustedes, esa cornisa se va a quebrar y a usted no le va a pasar nada porque tiene la cabeza dura. Pero a otro que le cae, tiene la cabeza blanda. Y se la va a quebrar y se la va a partir y lo va a matar. Puesto en pie. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Tú eres maravilloso. Gracias por estas verdades incuestionables, irrefutables, maravillosas, portentosas que su palabra nos muestra. Le damos gracias porque no hay duda de que esto es así como tu palabra nos enseña y que de manera humana hemos tratado de traerla al tapiz, de traerla al presente y de poder explicarla humanamente hablando lo mejor posible. Padre, sabiendo que su Espíritu Santo es el que hace la obra de convencer, es el que hace la obra de iluminar, es el que hace la obra de hacer entender. Y aún en cosas que yo no he dicho, el Espíritu es capaz de enseñar al oyente cosas que el predicador no ha dicho y que el Espíritu Santo le está diciendo a unos o a varios. Padre, bendice este mensaje. La iglesia orando, nadie mirando a nadie. Solamente una vida puede tener un antes y un después cuando usted entrega y rinde su vida a Cristo. Entrega y rinde su vida a Cristo en fe y en arrepentimiento. Allí se opera toda esta maravillosa verdad, porque Dios quiere hacer nueva vida en usted. Crea en Cristo y Dios le bendecirá. Padre, dejamos a tu voluntad y a tu gracia este mensaje en cada corazón, en cada mente. Te damos gracias por la libertad que nos das de predicar. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios le bendiga.